Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Pablo Badenier y en nombre de País Circular les doy la bienvenida a nuestro primer seminario webinar 2025. Después de 7 años de vida de País Circular, continuamos con estos eventos que han sido muy interesantes para generar contenido y que ha sido muy valorado también por la audiencia que sigue a País Circular. En el día de hoy vamos a compartir con ustedes el webinar denominado Persecución y Sanción en materia ambiental. ¿Qué reformas necesitamos? Hoy día 10 de enero, que se cumple justo un año, fue nuestra excusa, justo un año desde el ingreso del proyecto de ley que modifica, que reforma la SMA y que hoy día se encuentra desde noviembre del 24 en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y que obviamente modifica varias cuestiones que hoy día vamos a invitar a nuestros panelistas a compartir con la audiencia. Como ustedes ya los pueden ver en pantalla y como dice la convocatoria, hoy día nos acompaña Felipe Arévalo, abogado de la Universidad Católica, socio del estudio jurídico PPU, conocido históricamente como Filipi, experto en medio ambiente y desarrollo sostenible. Muchas gracias, Felipe, por acompañarnos y bienvenido. Muchas gracias. También nos acompaña Jimena Insunza, abogada de la Universidad de Chile, profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental y que también nos ha acompañado en varios webinars anteriores. Así que, profesora, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y también nos acompaña don Ricardo Irarrázaval, abogado de la Universidad Católica, también profesor del Magíster de Derecho Ambiental, abogado de ICC Abogados. Y también Ricardo tiene la particularidad que yo siempre se la he celebrado y saludado. Ricardo fue subsecretario de Minería, de Energía, de Medio Ambiente y director del Servicio de Evaluación Ambiental. Entonces, Ricardo es un conocedor también de la institucionalidad ambiental en su diseño y en su operación. Pero sin más, yo le quiero ofrecer la palabra a Felipe. A nuestros invitados les hemos ofrecido 10 minutos máximos de presentación libre. Después va a haber una pequeña ronda de preguntas moderada por mí y después nuestros panelistas los vamos a invitar a una reflexión final. A todos quienes hoy día nos siguen pueden hacer también sus preguntas en el chat para ver si las podemos compartir y obviamente también nuestros panelistas las van a poder recibir. Así que sin más, Felipe, bienvenido y le ofrezco la palabra. Muchísimas gracias, Pablo. Un gusto y honor estar acá acompañándolo y tratando de aportar un poco de lo que uno va viendo, principalmente de la experiencia profesional, ¿no es cierto? El, es bien desafiante el tiempo, ¿no es cierto? El tiempo a cumplir. Pero vamos a hacer todo lo posible por lograrlo. Entiendo que se está visualizando Perfecto. adecuado. Bien. Es, es, en mi opinión, importante dar una mirada global, ¿no es cierto?, a la protección del medio ambiente en un término general, y hoy día estamos focalizados en uno de los aspectos, ¿no es cierto?, que es la parte más bien sancionatoria, responsiva, ¿no es cierto?, pero como premisa general, pensar que esto es un elemento de un sistema que debe ser lo más orgánico y coordinado posible para poder cumplir el objetivo central, que es la protección del medio ambiente. Entonces, eh, como estructura propuesta, parece mucho más largo de lo que es, pero básicamente una perspectiva propuesta, desde, más bien de carácter personal, un marco regulatorio muy amplio simplemente para contextualizarnos, una identificación de algunas de las principales modificaciones de la SMA y el sancionatorio, un desarrollo de cómo le afectan estas a los incentivos al cumplimiento ambiental, y por último, hay como más tapado, ¿no es cierto?, en mi opinión, el gran ausente de esta modificación. Desde mi punto de vista, más bien personal, ¿no es cierto?, después de verlo harto tiempo, creo que deberíamos esforzarnos todos como sociedad, desde la parte legislativa, sociedad civil, ¿no es cierto?, en la focalización completa en la protección efectiva del medio ambiente, ¿no es cierto? Creo que todo el resto, en mi opinión, es algo accesorio, es algo que debe prestar servicio a este objetivo central, ¿sí?
Lo segundo es que, en mi opinión, una de las formas más potentes de poder lograrlo es a través del potenciamiento de los instrumentos de incentivo al cumplimiento. Por su parte, también apuntar a este objetivo central, dotar de la mayor flexibilidad y recursos a la Superintendencia del Medio Ambiente, que en mi opinión es un órgano consolidado, es un órgano, además de ser serio y altamente sofisticado técnicamente, ha demostrado estar a la altura de conflictos muy complejos y en mi opinión, darle la mayor flexibilidad posible a esta institución nos va a ayudar con este objetivo. También creo que es importante, en la misma línea de darle flexibilidad, consagrar y aplicar expresamente, ¿no es cierto?, el principio de oportunidad, permitiéndole decidir cuál es la técnica responsiva más adecuada para cada uno de los casos que le toque ver. Y por último, un perfeccionamiento o perfeccionar la coordinación de todo el sistema de protección del medio ambiente, incluyendo dentro de esto la parte responsiva, ¿no es cierto?, sancionatoria, la responsabilidad por daño ambiental y, bueno, la dimensión penal de protección del medio ambiente. Yo sé que tenemos un público que en general es bien sofisticado, digamos, y que sabe más o menos de qué estamos hablando, pero me parecía también importante tener un marco con marco general, ¿no es cierto?, de quién nos está regulando, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, yo lo que he denominado, ¿no es cierto?, marco normativo estructurante, tenemos la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, ¿no es cierto?, que sin duda es la piedra angular de todo el sistema del año 94. Luego lo que vendría siendo nuestro sistema 2.0 a través de la 20.417, la creación de la institucionalidad, dentro de las cuales destaca, además de la LOSMA, por supuesto, la ley de los tribunales ambientales. Eso es como, si se quiere, como el cuerpo basal, ¿sí? Desde donde partimos de nuestro análisis. Desde la normativa reciente, obviamente hay muchísimas más, pero yo para efectos de la presentación destaco dos, ¿no es cierto? La ley de delitos económicos y ambientales o atentados contra el medio ambiente y la ley de cambio climático. Y lo que tenemos hoy día sobre la mesa, ¿no es cierto? Lo que se está discutiendo, básicamente tres perspectivas, ¿no es cierto? Una modificación del sistema de evaluación, una aproximación nueva, refrescada de la permisología, como se le ha denominado, y por último la reforma a la SMA, sin prejuicio de que existen boletines y otras cosas que por supuesto están avanzando. Para el efecto de esta conversación, yo quiero focalizarme en la reforma a la SMA y al sancionatorio y la vinculación que va a tener después con la ley de delitos económicos ambientales. Entonces, desde las principales modificaciones de la SMA, tratando de ser prudente, ¿no es cierto?, y respetuoso, en mi opinión, hay algunas cosas que son aciertos y otras cosas que no son tan aciertos, ¿cierto? Partiendo por la parte que en mi opinión no es tan acierto, ¿no es cierto? Me parece que la falta el revestimiento material, ¿no es cierto?, de presupuesto y cantidad de funcionarios a otorgarle a la superintendencia un elemento sustantivo. Hay una brecha gigante entre la identificación del análisis presupuestario, ¿no es cierto?, y lo que efectivamente se está planteando. En mi opinión, existen ciertos elementos que retroceden en materia de debido proceso y garantía, ¿cierto? Por temas de tiempo las dejo ahí esposadas nomás. También creo que puede ser un elemento en contra el aumento de los requisitos o nuevos requisitos que se ponen al programa de cumplimiento y el aumento en los rangos de sanciones que en principio carecería de mayor justificación técnica, ¿no es cierto?, o empírica. Ahora, por el lado positivo, digamos, lo que yo creo que son grandes aciertos de lo que se está tratando de modificar, vamos a tener la implementación de un procedimiento sancionatorio simplificado que se vincula con lo que ya les dije al principio de otorgar más flexibilidad a la superintendencia. En la misma línea, la implementación de vías alternativas, en este caso para infracciones leves, ¿no es cierto?, que en mi opinión creo que genera un mejor uso de los recursos públicos, descomprime un trabajo en la superintendencia y bueno, como contrapunto, pareciera ser desaconsejable las restricciones que se están estableciendo. En mi opinión, debería ser una alternativa o un instrumento mayor. Y en el caso del archivo de denuncias por falta de mérito, me parece que aumenta la certeza jurídica, que creo que son los principales aciertos de la reforma que se está planteando. Ahora, entrando en los instrumentos del sentido del cumplimiento, que son como las armas, ¿no es cierto?, más directas para poder acercarse a esta protección efectiva. Los clásicos convencionales, ¿no es cierto?, son los tres que se están visualizando, ¿no es cierto?, la autodenuncia, el programa de cumplimiento y el plan de reparación.
todos tenemos más o menos claro que tanto la autodenuncia como el plan de reparación han tenido un éxito bastante reducido, ¿no es cierto? Entendemos por estadísticas que hemos tenido 29 denuncias, autodenuncias y del orden de 2 o 3 planes de reparación presentados, lo cual habla evidentemente de un desincentivo o un problema más bien orgánico. En el caso de la autodenuncia, creo que persiste la falta de incentivos para fomentar su uso y que, para ser honestos y justos, creo que eso va a ser muy difícil de solucionar en la medida que existe al lado un programa de cumplimiento. ¿No es cierto? Que es un instrumento que por su naturaleza termina equiparando, ¿no es cierto?, los efectos propios de una autodenuncia. ¿Sí? Eh, ¿Qué posible alternativa visualizo yo? ¿No es cierto? Otorgarle beneficios realmente concretos y fuertes a la autodenuncia. Por ejemplo, un eximente penal o una atenuante calificada en materia penal, ¿no es cierto? O un eximente del agravante por el incumplimiento del PDC que continúe a la autodenuncia. En el caso del programa de cumplimiento, es evidente que funciona, ¿no es cierto? Y que las estadísticas lo acompañan y que ha sido como quizás la joya de la corona, ¿no es cierto? Y por tanto, en mi opinión, aplicaría esta frase, ¿no es cierto? Es como, si no está roto, no lo arreglemos, ¿no es cierto? En mi opinión, creo que es un instrumento que funciona y que deberíamos tratar de mantenerlo como está, ¿no es cierto? Ahora, desde el lado, si se quiere, más negativo, en mi opinión, está la incorporación del principio de adicionalidad, que no tengo un reparo estructural a que exista, sino que creo que su contenido es un poco vago y puede desnaturalizar un poco el instrumento, ¿no es cierto? Y puede existir un riesgo de discrecionalidad administrativa, ¿no es cierto?, en su implementación. También creo que hay poca claridad en la propuesta de incorporar medidas dirigidas a evitar el incumplimiento futuro y la ampliación del plazo de presentación, que evidentemente es algo positivo, creemos que es insuficiente, ¿no es cierto? Pasar de 10 a 15 días a los que nos ha tocado preparar un programa de cumplimiento sabemos que es tendiente a imposible, ¿no es cierto? Que son instrumentos muy difíciles de conseguir. Con el plan de reparación, eh, hay una serie, me quería simplemente detener en las implicancias que veo yo en el potencial establecimiento de su obligatoriedad, que en mi opinión generaría una desnaturalización del sistema de responsabilidad ambiental, porque básicamente va a trasladar de facto, ¿no es cierto?, la determinación del daño desde los tribunales a la Superintendencia del Medio Ambiente, dado todas las implicancias que se le dan a este instrumento en esta modificación, y tiene la potencialidad de restringir de manera relevante la posibilidad de contravenir en una sede judicial la existencia del daño ambiental, toda vez que va a estar muy avanzado y con una presentación de un plan de reparación. Gran ausente, ¿no es cierto? Me quedan un minuto, pero vamos bien. Para mí, el gran ausente es la coordinación que se podría haber logrado con la legislación penal, ¿no es cierto? Y dentro de eso, ¿cuáles son, creo yo, los efectos más nocivos, más potentes que se visualizan con esta falta de coordinación? La primera es una afectación a las estrategias de fiscalización y sanción que tiene la SMA, siendo una de sus manifestaciones que el Ministerio Público, por ejemplo, puede requerir información o antecedentes de la fiscalización que pasarían a tener un carácter público en ciertos casos y eso afectar a los procesos de estrategias de la superintendencia. Creo que se genera un entorpecimiento del incentivo de cumplimiento, ya que es bastante natural y bien humano, ¿no es cierto?, que se genere una inhibición importante, al menos, de la entrega voluntaria de información que en el futuro pudiera ser utilizada en un proceso penal. ¿Sí? Eh, y por último, creo que esto es algo que hay que administrar bien, digamos, que es esto es más especulativo, ¿no es cierto? Pero podría darse una presión de desplazar garantías penales, ¿no es cierto? O de entidad penal al sancionatorio administrativo ambiental, lo que podría traducirse en aumento de costos y tiempo, ¿no es cierto?, en la administración de justicia. Posible salida, ¿no es cierto?, para poder acercarse a una coordinación, un modelo de persecución consecutivo, darle una iniciativa penal exclusiva a la superintendencia como el creyente institucional, otorgarle rectoría técnica vinculante a la superintendencia y, de no ser posible, una rectoría al menos, o sea, aunque no sea vinculante, una rectoría técnica en la aproximación a los temas más bien de carácter ambiental. Sin, corriendo el riesgo de sonar un poco catastrófico, ¿no es cierto? Digo, ¿cuál es el potencial escenario más desfavorable? ¿Sí?
que es que la dimensión penal interfiera en los instrumentos de incentivo al cumplimiento respecto a su objetivo central, que es la protección efectiva del medio ambiente. Que por su naturaleza, ¿no es cierto?, la respuesta penal, por su naturaleza en general, van a tener una tasa de condenas bajas, ¿no es cierto? Es por el tipo de justicia, ¿no es cierto? Y eso puede tener un correlato en una reducción de la implementación de medidas reparatorias al medio ambiente. ¿Cierto? Creo que también es una situación que puede acrecentar la grave situación de condición estática de las RCA, principalmente por los tipos penales asociados a la elusión, perdón. Y bueno, hay un aumento de la incertidumbre regulatoria del país. Bueno, y por último, como les decía, oportunidades perdidas, si quiere, o que todavía deberíamos tratar de incorporar, ¿no es cierto? Es que parece, hay una especie de desconexión en esta propuesta de reforma a la SMA respecto de los proyectos que van por el lado, ¿no es cierto? Que buscan hacer una racionalización y optimización de la regulación en materia ambiental. Eh, Se echa en falta, ¿no es cierto?, instancias explícitas o más concretas de coordinación entre la superintendencia y el servicio de evaluación. Ya lo dijimos, ¿no es cierto? Es como pedirle pera al olmo, ¿no es cierto? Pero si no le damos presupuesto y dotación de personal a la institución, malamente va a poder lograr su objetivo, ¿no es cierto? La falta de coordinación con la ley penal va a afectar, en mi opinión, directamente al potenciamiento, al incentivo al cumplimiento y, que en mi opinión también es muy relevante, ¿no es cierto?, falta de una consagración expresa al principio de oportunidad y exigencia de medidas correctivas. Eso, Pablo, es más o menos lo que tenía. No, muy bien, Felipe. Muy bien. Muchas gracias, Felipe, por tu intervención, por aceptar nuestra invitación y poner los puntos ahí básicamente de coordinación con la ley de delitos económicos y ambientales. Quiero ofrecerle la palabra en segundo lugar a la profesora Jimena Insunza. Ya fue presentada, pero Jimena es abogada de la Universidad de Chile, profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental y subdirectora de la Escuela de Pregrado, que no lo había dicho al principio. ¿Ah? Pero Jimena, muy bienvenida y le ofrezco la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Hago la rectificación porque por suerte ya no soy subdirectora, si no, no podría estar participando en este seminario. ¿Ah? Pero efectivamente no fui, fue un privilegio. Pero ahora estoy dedicada a los temas que me fascinan, que es lo ambiental. También saludar a Felipe y a Ricardo. Claramente estoy en una posición en que voy a probablemente tener algunas discrepancias, pero esa es la gracia. Agradezco mucho la presentación de Felipe porque nos da un marco muy completo para poder hacernos cargo de la pregunta de este seminario, ¿no es cierto?, que es la persecución y la sanción ambiental. Y claro, yo no traigo PPT porque encuentro que 10 minutos, como que si no, pero voy a tomar el ejemplo de Felipe porque logró hacer en 10 minutos todo su PPT, así que voy a reflexionar. Pero me voy a referir a justamente a algunos de los aspectos que señaló Felipe, porque a mí me gusta la idea de pensar en realidad los aciertos y los desaciertos como un balance. ¿Ah? Si en realidad la presentación de Felipe hubiese sido todo es un desacierto o todo es un acierto, entonces quizás tendríamos que reflexionar sobre las posibilidades que además se vienen en este segundo trámite constitucional, si todo sale bien en Hacienda la próxima semana, y donde claramente hay espacios de mejora y oportunidades de hacernos quizás cargo de alguna de las ausencias que ya Felipe manifestaba. Y en ese sentido, claro, primero decir que yo colaboro con la superintendencia, así que mi objetividad en este caso se ve un poco sesgada, pero también como me he dedicado tanto a la academia, soy capaz de darme cuenta que, por ejemplo, en el caso de la autodenuncia, estoy muy, muy de acuerdo con Felipe en que no se logran las modificaciones que finalmente salieron de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, que el incentivo tome un rumbo propio, y que esta asociación todavía con el programa de cumplimiento siempre va a hacer que la definición de la estrategia del supuesto infractor tiende a elegir, por supuesto, el programa de cumplimiento porque no ve una mejoría, ¿no es cierto?, de su posición en el caso de la autodenuncia. En todo caso, viene hoy día, como fue aprobado en la comisión finalmente, con un atenuante en materia penal, que es un poco lo que estaba señalando Felipe, que era una de las salidas, no como eximente. Entonces creo que ahí, como estabas tú señalando, hay espacios quizás de mejora
las eximientes son bien restrictivas y dado en cómo quedaron hoy día reguladas en el Código Penal post Ley de Delitos Económicos, son más complejas porque nos adentramos probablemente en materias que también tengan que pasar por otra comisión. Y yo creo que eso también es importante de principio de realidad cuando son las tramitaciones legislativas, todas las variables que hay que tener en consideración, y ahí quizás hacer un recordatorio, quizás un poco autoflagelante respecto de los actores ambientales, y es cuánta ausencia tuvimos. Yo me siento menos responsable porque al menos fui a patalear un poquito cuando se tramitó la ley de delitos económicos. Yo creo que esa oportunidad la perdimos, y ahí realmente era la oportunidad donde quizás debimos decir, oiga, en realidad el modelo de persecución penal en materia ambiental que se está levantando a propósito de la ley de delitos económicos tiene una serie de consecuencias en el ordenamiento jurídico ambiental, quizás insospechadas hasta ese momento. Yo creo que nadie lo comprendió hasta que entró ya y se publicó la ley, y efectivamente el riesgo del desmedro de la sanción administrativa y del tonelaje de la superintendencia, que hasta ahora recién llevaba, no sé, 12, 14 años, puede ser puesto en cuestión. Ahí también decir que hubo un intento de coordinación entre la respuesta administrativa penal, quedó una norma que yo diría que es más bien beneficiosa para lo penal que para lo administrativo, pero que al menos se hace cargo de esta idea de tener dos procesos en paralelo, de tener medios de prueba en paralelo, que también supone un costo para los litigantes y para los sujetos infractores importante. Ahí recordar que en materia de libre competencia tenemos como la idea de lo consecutivo. En penal no, está lo paralelo. Y eso yo creo que efectivamente es algo que hay que reflexionar y ver cómo podemos mejorar que no se enfrente el sujeto infractor en esta cosa paralela, porque las defensas se hacen complejas, pero además la actividad de la administración, mirándolo ya como el sujeto de la administración, también se complejiza, y la de la fiscalía también. O sea, no reviste, al parecer, esa falta de coordinación nos supone probablemente más costos para todos los actores que están ahí, están implicados. Ahora, insisto yo que probablemente no es la ley de modificación de la LOSMA el lugar oportuno para reparar o enmendar los problemas que se crearon a través de la ley de delitos económicos, y quizás eso es algo que va a quedar semi solucionado en algunos aspectos, pero que requiere de una reflexión y quizás de una modificación probablemente al Código Penal, que es un asunto que es de mayor envergadura y probablemente liderado por justicia y no por un ministerio como el de Medio Ambiente. Me quiero también ahí enfocar en esta idea de balance, porque efectivamente este proyecto tiene una serie de mecanismos, las vías alternativas, la idea de la desviación, no como una infracción, sino como una disconformidad, la idea del procedimiento simplificado, la idea de sacar ruido a los juzgados de policía local, que permiten una flexibilidad, y la de procedimiento simplificado, por supuesto, que permiten una flexibilidad a la superintendencia y una mejora en términos de la utilización de los recursos públicos, que para mí es muy valorable, pero también creo que nos permite una idea de esta persecución, que es como se llama este seminario, ambiental eficiente y eficaz. Porque no es, y estoy pensando en las nuevas competencias que se le han sumado a la superintendencia con el correr del tiempo. Pensemos que la superintendencia tiene competencia sobre las ETFA, tiene competencia sobre los sistemas de gestión de la ley RED, tienen competencias sobre la determinación del impuesto verde, o sea, una serie de otras infracciones que no son las clásicas que uno está pensando en la infracción de la RCA, donde probablemente estas vías alternativas son sumamente útiles. Independiente que obviamente para los instrumentos de gestión ambiental clásicos también lo van a hacer, pero creo que ahí hay un campo donde quizás no estamos viendo necesariamente con tanta elocuencia el rendimiento que pueden tener estas vías alternativas. Lo mismo para las infracciones de normas de calidad y de normas de emisión propiamente tal, ¿no? Que es lo que ha enfrentado la superintendencia en términos de volumen con las normas de ruido, ¿no? Y pensemos la cantidad de inmobiliarias que han sido sancionadas y toda la litigiosidad que eso ha traído. También ahí las vías alternativas o el procedimiento simplificado aparecen como instrumentos de mucha flexibilidad
en términos de tiempo ya, ¿no? Y ahí no puede ser más bueno escuchar, Felipe, y creo que ahí probablemente el mundo político es el que está más sordo a esto, a la necesidad de tener mejores presupuestos, no solo en el servicio, o sea, perdón, no solo en la Superintendencia de Medio Ambiente, sino en el Servicio de Evaluación Ambiental. Y ahí pensar que en este presupuesto 2025 hubo una rebaja en ambos servicios, y eso es una señal política que yo creo que es importante manifestar, y ahí manifestar un desacuerdo claro. O sea, no puede ser que los dos servicios públicos que tienen que cumplir estas misiones y objetivos tengan una rebaja en sus presupuestos cuando su cantidad y su aumento de trabajo, ¿no es cierto?, es cada día mayor. Pensemos que solo en resoluciones de calificación ambiental la superintendencia tiene alrededor de 16.000. ¿Ah? O sea, ese es el número en el que estamos enfrentando. Respecto de los desaciertos que manifestaba Felipe, yo hay algunos que comparto y otros que creo que son más bien decisiones institucionales que por supuesto me representan en ese sentido, pero yo diría que en el caso del programa de cumplimiento, y me acordé esta idea del statu quo, ¿no? O sea, sí funciona, no lo cambiemos porque al cambiarlo podemos dejar la embarrada, pero por otro lado, ha habido mucha litigiosidad en ciertos aspectos del programa de cumplimiento que yo creo que es bueno que la normativa se haga cargo. ¿Ah? Para bien o para mal, y en una deliberación democrática en el Congreso. ¿Ya? Y en ese sentido, el tema de la ilusión, el tema del daño ambiental, el tema de no solo hacerse cargo de los efectos que provocaste en el tiempo de incumplimiento, sino quizás en este principio de adicionalidad, creo que son debates legítimos y que sus resultados no necesariamente van a alterar el número de programas de cumplimiento que ya van más de 1.050, no sé, a esta altura, y creo que ese instrumento va a seguir siendo eficaz. Nos está modificando lo central del programa de cumplimiento, quizás se está tratando de mejorar y hay algunas mejoras que pueden ser reforzadas para que sea un instrumento de cumplimiento ambiental, o sea, de incentivo al cumplimiento, de retorno al cumplimiento ambiental, pero también, de alguna otra forma, este principio de adicionalidad se hace cargo de lo que significó el no cumplimiento. O sea, yo creo que hay un debate en términos también del concepto de justicia ambiental distributiva, y ahí, por supuesto, la profesora Dominique Hervé es la que más ha escrito, y es interesante mirar sus artículos para entender bien este principio de adicionalidad, que no es compensación adicional, ¿no? No es un delta de compensación adicional. Y claro, el plan de reparación, y esto lo hemos conversado muchas veces porque con Ricardo nos toca conversar en estos foros, no sé, muchas veces en el año, ¿ah? Y lo peor todo es que siempre es virtual, pero no importa. Yo creo que el tema de daño ambiental es un tema también de muchas dimensiones. Y claro, yo desde el proyecto original de la LOGMA en el 2008, he creído que la administrativización del daño ambiental es lo que debería imperar en nuestro sistema, copiando un poco el español. Y por lo tanto, yo en el fondo me parecería que eso es lo mejor, y en ese campo está yendo este proyecto. Ahora, para hacer eso, uno tiene que de alguna otra forma decidir que los otros dos frentes no tengan la misma profundidad o el mismo resultado. ¿Ah? Y ahí yo creo que efectivamente la idea del delito ambiental de afectación grave juega muy en contra con esta idea de la administración del daño ambiental, y más aún, como tú lo sostenías, que no está en la LOSMA ni en la reforma de la LOSMA, sino en el Código Penal, esta idea de las medidas de reparación impuestas por un juez de garantía o por un juez en lo penal finalmente. O sea, yo creo que haberle traspasado la competencia de las medidas de reparación a la materia penal, para mí, en nuestro sistema y en el estadio en que se encuentran las cosas, no me parece lo más pertinente. Y claro, ¿y qué hacer con daño ambiental en responsabilidad de materia civil extracontractual? Es la gran duda. Yo creo que si la respuesta administrativa en daño ambiental fuera satisfactoria y tenemos indicadores que permitan así estimarlo, creo que no es mala idea reflexionar en el fondo en la extinción de la acción de reparación en daño ambiental. ¿Ya? Pero eso ya son desde la perspectiva académica, no es lo que está en el proyecto, pero comparto contigo que probablemente uno de los debates que va a venir en segundo trámite constitucional va a ser cómo
mejorar el plan de reparación para que se transforme en un incentivo al cumplimiento y sea beneficioso en ese sentido para el medio ambiente y la oportunidad de reparación, ¿ah? Que es lo que yo creo que debería estar más en juego cuando se hace esa ecuación, ¿ah? Ahora, eso no soslaya que es súper importante lo que va a pasar, lo que está pasando en los tribunales ambientales con las conciliaciones, donde no hay reconocimiento de responsabilidad ambiental, pero sin embargo hay medidas de reparación por el artículo 44 de indemnidad, y finalmente ha sido la manera en que los demandados han terminado por conseguir una forma distinta, que no es la administrativización, pero que sí finalmente podría, independiente que yo pueda tener algunos reparos sobre esas conciliaciones, porque me dan un poco de susto que las medidas de reparación a veces sean solo miradas por el tribunal y no quizás con servicios, pero eso es otro tema de otro webinar, pero quiero decirte que a pesar de todo, esa manera se ha transformado hoy día como principio de realidad en la forma de hacerse cargo del daño ambiental, y quizás de eso se podría aprender y llevarlo de alguna forma a lo administrativo por la oportunidad. ¿Ah? Yo creo que ahí ya redondeé todas las ideas, pero quiero hacer sobre todo el punto de los balances. En vez de verlo como acierto y desacierto, diría como un balance entre las garantías que se le dan al supuesto infractor y al infractor propiamente tal, ya una vez sancionado, y las atribuciones que se le dan a la superintendencia para poder proteger y cumplir con su misión, que es la de velar por el cumplimiento normativo ambiental. Perfecto. Muchísimas gracias, Jimena, por tu intervención, por compartir ahí tus reflexiones y por las coincidencias también en ciertos balances que nos señalaba Felipe al inicio. Quiero agradecer a los más de 180 personas que en este minuto están en línea compartiendo este seminario webinar. A quienes nos han preguntado, el seminario también queda en las redes sociales de País Circular, y los invito también a quienes gusten poder también compartir preguntas y reflexiones en la aplicación que permite este webinar. Y quiero ofrecerle la palabra al profesor Ricardo Irarrázaval, abogado de la Universidad Católica, profesor de Derecho Ambiental de la Universidad Católica y socio fundador de ICC Abogado. Así que, Ricardo, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo, y un saludo a todas y todos, a la Jimena, ¿no es cierto?, que es una contertulia habitual, a Felipe, ¿no es cierto?, y bueno, a todos los auditores. Me sorprende la cantidad de gente que está mirando esto. Voy a compartir un segundito. Ahí, ahí estamos. Bien, pues lo que conversamos en la previa es que el título de este seminario lo encontré bastante sugerente, porque, bueno, a todos nos ha tocado quizá ir a la Comisión del Congreso a hablar de lo que significa esta, que más que reforma, la verdad, y eso hay que explicarlo, y quizás Jimena lo dijo muy bien, es una modificación a lo que se está haciendo con la ley de la super. Ahora, el seminario dice, ¿qué reformas necesitamos? Y en un contexto un poco más amplio, persecución y sanción en materia ambiental. Y eso, de alguna manera, nos lleva a tener una mirada un poquito más. Yo tenía un profesor antiguo que siempre hablaba de la importancia cuando uno juega fútbol, de la visión periférica, ¿no es cierto? O sea, levantar la cabeza, ¿ah?, de lo que uno está metido, ¿no es cierto? Y mirar dónde están los otros jugadores para poder dar un pase gol, ¿no es cierto? Y entender justamente, bueno, hacia dónde va el partido. Y ese yo entendí que era el desafío de este seminario. Eso sin perjuicio, obviamente, de captar en el fondo que lo que está en discusión, más que una reforma, creo yo, es una modificación, y que tiene su base en una cuestión muy específica, que en su momento se ocurrió, ¿no es cierto?, que fue cuando fue un superintendente al Congreso, ¿no es cierto?, y mostró la cantidad de denuncias, ¿no es cierto?, que existían, que no se habían resuelto, y esto de alguna manera dice, lo que hay que arreglar en ese momento, ¿no es cierto?, es cómo hacer que la super de medio ambiente sea más eficaz. ¿Ah? Y de hecho, ese es el nombre del proyecto de ley, ¿no es cierto?, habla de la eficacia en cuanto a la fiscalización. Entonces, y evidentemente respecto a eso, ¿no es cierto?, el proyecto de ley introduce muchas modificaciones súper importantes, súper valiosas, y que en su momento, bueno, se mencionaron en la comisión. Pero quizá, a propósito del nombre del seminario, bueno, quizá una cuestión previa es entender qué significa reformar, versus qué significa una modificación, ¿ya?
Cuando se habla de reformar, efectivamente, si uno mira lo que ha sido la institucionalidad ambiental y las leyes, bueno, efectivamente, la gran reforma fue la ley 20.417. ¿Ah? Y esa reforma, recuerden ustedes, en el fondo, que al mismo tiempo, bueno, creó la Superintendencia de Medio Ambiente, revisó los instrumentos de gestión ambiental, modifica una serie de leyes sectoriales y finalmente también, ¿no es cierto? Bueno, crea en forma previa los tribunales ambientales, porque los menciona en la ley, ¿no es cierto?, pese a que todavía no se crean con la futura ley 20.600. Entonces, claro, esas reformas muchas veces se deben a diagnósticos, ¿no es cierto?, o de alguna manera a cuestiones mayores, como fue lo que significó la entrada de Chile a la OCDE, ¿no es cierto?, y evidentemente a coyunturas políticas. Pensemos, por ejemplo, lo que fue la ley de delito económico. Evidentemente había una coyuntura política en ese momento, un momento político muy especial, que se habla de los abusos, ¿no es cierto? Entonces, claro, entró, ¿no es cierto?, rápidamente toda la discusión de las leyes penales ambientales. Ahora, para que una reforma sea exitosa, bueno, efectivamente uno tiene que ver los tiempos, las coyunturas políticas y también entender que una reforma efectivamente, ¿no es cierto?, debiera no solamente mirarse desde fuera del cajón ambiental, ¿ya? Sino que también desde fuera del subcajón ambiental, ¿ya? Y cuando yo hablo de la super, los temas de fiscalización y sanción, claro, es el subcajón ambiental, lo ambiental es el cajón, ¿no es cierto? Y lo macro, ¿no es cierto?, es las relaciones con otros servicios y otras instituciones. Entonces, claro, este boletín habla de la eficacia de la fiscalización y cumplimiento, o sea, es una finalidad súper acotada, ¿ya? Con este origen político que les mencionaba respecto al tema de las denuncias, ¿no es cierto? Y también cómo fueron presentados este proyecto de ley en relación al de permisología, ¿no es cierto?, y al de reforma de la ley 6.300, con una estrategia política que, mirado desde afuera, es como una muralla china, ¿no es cierto? Sabe que yo no toco lo otro, permisología, y usted, permisología, no toque lo ambiental. Yo creo que efectivamente eso no es bueno desde una lógica de reforma ambiental, más que de modificación. Entonces, claro, la pregunta final es, bueno, efectivamente hay ausentes, ¿no es cierto? Yo después lo titulaba como el elefante en la habitación, ¿no es cierto? Porque como que todo el mundo, nadie lo dice, pero está ahí, ¿no es cierto? Y claro, la diferenciar entre leyes cortas y leyes largas, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta final es, ¿puede uno de alguna manera echar adelante una ley corta, sin mirar el tema de fondo, el tema de largo? Y ahí de alguna manera uno dice, bueno, ok, entendiendo que esta cuestión debería ser más bien de tema largo, ¿no es cierto?, y de reforma, ¿qué debiera ser lo ineludible? Ojo, no para esta modificación, pero sí para una reforma, que es un poco el título del seminario. Y eso, desde una mirada súper general, a nivel de la institucionalidad, ¿no es cierto? Tenemos tres proyectos de ley, el de la super de medio ambiente, aquí en rojo, ¿no es cierto?, en negro, perdón, el de la modificación del CIA, ¿no es cierto?, aquí en rojo, y el de epidemiología, aquí en amarillo, ¿ya? Y evidentemente las coordinaciones son gráficas, en cuanto a los instrumentos de gestión fiscalizados por la super de medio ambiente, el rol de las RCA respecto a la pega de la Superintendencia de Medio Ambiente, cómo esto tiene que estar coordinado y cómo también lo del Ministerio Público, que se agrega acá a la derecha, ¿no es cierto?, también tiene que estar coordinado en relación al CIA y también a la super de medio ambiente. Y eso, claro, te lleva a desafíos de técnica legislativa, de coherencia legislativa, de entender cuáles son los vacíos. Si tú con la ley especial estás modificando la ley 1300 o estás agregando algo que no se ha derogado tácitamente, ¿no es cierto? Y si de alguna manera significa más bien situaciones de descodificación, que al final hablan de una mala técnica legislativa. Entonces, la gran pregunta, y más allá de las cuestiones específicas, grandes beneficios que tiene el proyecto de ley, las vías alternativas, procedimientos simplificados, temas de denuncia, todas cuestiones que están muy bien, bueno, es cuál es el elefante en la sala. Y si uno revisa la literatura, el elefante en la sala es aquello que o no se quiere ver o no se quiere abordar. ¿Ah? Y ahí nos vamos a esta suerte de superposición de lo que significa los distintos mecanismos de tutela jurídica del medio ambiente, en lógica de cada uno de los distintos grados de afectación medioambiental. Y aquí a la derecha, con lo que la Corte Suprema ha definido, que son los criterios para establecer el daño ambiental. Entonces, en la lógica de la gestión ambiental, evidente, tenemos la tutela infraccional, pero también ahora entra la tutela penal. Y en la lógica del daño ambiental, tenemos por un lado, ¿no es cierto?, lo del Tribunal Ambiental, que mencionaba la profesora Insunza, ¿no es cierto?, la reparación por daño ambiental, además la tutela infraccional, que la profesora Insunza apuesta un poquito por esa alternativa, y además la tutela penal, ¿ya? Entonces,
es evidente la superposición. Si uno analiza, por ejemplo, en la historia de la ley, de los delitos ambientales, se quiso, o sea, al principio se dijo, ¿sabe que aquí la idea es que no va a haber superposición? Pero al final sí la hubo, ¿ya? Y en forma como muy, muy evidente. Y ese objetivo que se tenía en la ley, al final no se cumplió. Y efectivamente, si tomamos la lógica de la ley 20.417, cuando se crea la Super de Medio Ambiente, y aquí además la profesora Insunza participó activamente en esa discusión, en una lógica más bien de reforma, porque incluía los temas de la ley 11.300, ¿no es cierto?, y modificaciones de leyes sectoriales, apuntaba la reforma, ¿no es cierto?, a un sistema responsivo. Y esta modificación, la verdad, que profundiza el sistema responsivo, y yo creo que en forma muy satisfactoria. Pero efectivamente, el gran problema acá, desde la lógica responsiva, ¿no es cierto?, es cuando tú tienes varias conductas, ¿no es cierto? Y las respuestas, ¿no es cierto?, empiezan a ser las mismas, ¿no es cierto?, respecto a las conductas. O sea, esa superposición que veíamos en la lámina anterior. Y eso, claro, atenta directamente contra el sistema responsivo. O sea, si yo no tengo clara la conducta, no tengo clara cuál es la respuesta, ¿no es cierto? Bueno, estamos en un problema desde la lógica responsiva y desde la lógica del cumplimiento. Entonces, ¿qué es lo ineludible? Y aquí yo con esto ya es mi última lámina, estimado Pablo, que me está mirando con cara de apurar la máquina. Eh, a ver, lo ineludible, y más allá de todos los beneficios de la modificación, es que las conductas tienen que ser muy claras y las respuestas tienen que ser muy claras, ya para que funcione el sistema responsivo. Eh, en la lógica infraccional, por lo menos, que no sea opinable la conducta. Y la lógica penal, dos veces, que no sea opinable y que no sea opinable. Porque efectivamente el tipo penal tiene que ser clarísimo. ¿Ya? En la lógica fraccional, pensemos la complejidad de lo que significa establecer cuál es la infracción respecto a los incumplimientos de una RCA. Eso es complejísimo. Ese es otro gran elefante blanco, ¿no es cierto?, que está metido en nuestra sala, y que nadie de alguna manera quiere abordar. En segundo lugar, que las respuestas, además, no solamente las conductas, también sean claras, ¿no es cierto? O al menos coordinadas, como también hacía mención Felipe, ¿no es cierto?, en sus propuestas. Y el temazo, ¿no es cierto?, otro elefante en la sala, el daño ambiental, que lo mencionaba la profesora Insunza. Piensen ustedes, yo hice un repaso de la terminología directa o indirecta respecto al daño ambiental de este proyecto de ley y también de la ley de delito. Se habla de afectación grave en lo penal. Se habla de daño ambiental respecto a los tribunales. En los temas de la superintendencia se habla de daño ambiental, afectación grave, riesgo inminente de afectación grave, y para efectos de la vía alternativa, que no exista afectación al medio ambiente. Entonces, ¿cuáles son las categorías jurídicas claras que antes teníamos y que parece que ya no las tenemos? Antes era alteración, impacto significativo, ¿no es cierto?, y daño. Bueno, ¿cuáles son las nuevas categorías y qué significa cada una de esas categorías? Y el correlato es la reparación, ¿no es cierto? Bueno, efectos ambientales, ¿es reparación o no es reparación? La discusión que plantea la profesora Insunza respecto a la adicionalidad. Los planes de reparación, ¿no es cierto? Y claro, lo que también decía la profesora Insunza, ¿no es cierto?, que es realmente, yo creo que un problema mayor, y que los tribunales ambientales deben estar muy alarmados, ¿no es cierto?, que esta lógica de reparación desde la judicatura penal. En tercer lugar, un adecuado tratamiento de lo que es el riesgo de daño ambiental, ¿ya? O riesgo inminente. Eso es muy importante desde la lógica de la fiscalización. Fue un tema que se analizó mucho, ¿no es cierto?, a propósito de los fallos. Cuando tiene que ir a fiscalizar la Super de Medio Ambiente, pese a que no hay un instrumento de gestión ambiental. Y el tema de las MUD. O sea, las MUD, claro, fue un gran descubrimiento que hizo la Super. Además de las provisionales tengo las MUD, ¿no es cierto? Pero casi sin ningún tipo de garantía procesal. O sea, al menos, ¿no es cierto?, uno debiera igualar las garantías procesales de las MUD, ¿no es cierto?, y de las provisionales. Y finalmente, y también ahí lo decía Felipe, ¿no es cierto?, un adecuado tratamiento de los incentivos al cumplimiento. En términos de blindaje, en términos también de una cuestión que la gente no entiende, pero yo creo que es bien importante destacar. La verdad que la Super hace gestión ambiental, pero a través de los PDC, ¿no es cierto?, los planes de reparación. Pero no es la gestión ambiental del CEIA, es una gestión ambiental tutelada por un PDC, muchas veces aprobado de forma relativamente asimétrica, o por una sentencia del Tribunal Ambiental. O sea, no es la misma gestión ambiental. O sea, uno podría denominar gestión ambiental tutelada, ¿no es cierto? Entonces, claro, ¿qué ocurre en el fondo cuando muchas veces esa gestión ambiental tutelada tiene problemas graves, ¿no es cierto? O cierto nivel de
forzamiento por parte de la autoridad, ¿no es cierto?, de adoptar ciertas medidas y situaciones de inviabilidad. Y también otra cuestión que de alguna manera a mí me está haciendo mucho ruido desde hace algún tiempo, es que efectivamente al crear un sistema responsivo, y con este proyecto de ley además, se le da una gran cantidad de herramientas a la Super de Medio Ambiente, lo que está súper bien, ¿ya? Pero el punto acá es que esas herramientas tienen como objetivo el cumplimiento, pero esas herramientas eventualmente pueden ser mal utilizadas en lógica de estrategia jurídica. Sabe que yo voy a formular cargos de tejo bien pasado, además agarrando todo lo que pueda agarrar de la resolución de calificación ambiental, ¿no es cierto?, para efectos de una mejor negociación de un programa de cumplimiento. Efectivamente, yo creo que eso no es correcto. Yo creo que uno debería ser bastante objetivo, no tener estrategia y de alguna manera lo que es infracción, lo que no es infracción no es infracción. Y evidentemente precisar tanto el ilícito infraccional y obviamente, ¿no es cierto?, el penal. Y eso obviamente es la lógica, creo yo, ¿no es cierto?, de la asistencia al regulado. Eso pues, muchas gracias, estimados y estimadas. No, muchas gracias a ti, Ricardo. Hemos escuchado tres buenas intervenciones complementarias, diría yo, con puntos de encuentro y creo que con coincidencia relevante. ¿Eh? Yo ahí en eso quería consultar, Felipe, y iniciar aquí nuestra ronda, al menos de una pregunta a nuestros panelistas. Y están todos invitados también a poder compartir sus observaciones. Si tú ves algún espacio en la tramitación de este proyecto de ley de eventualmente mejorar esa coordinación, algo nos decía Jimena de este intento de los procesos paralelos que puede de alguna manera conllevar una mejora en la coordinación entre la persecución administrativa, la persecución penal y obviamente la sanción. ¿Crees que en este proyecto eh, y probablemente en el segundo trámite constitucional existan espacios de mejora en lo que yo lo he escuchado incluso a los tres panelistas compartir? Sí, sí, espacio de mejora sin duda, ¿no es cierto? Todo es perfectible. El partir con una aclaración, ¿no es cierto? Que de repente es fácil sentarse en un seminario y hablar, ¿no es cierto? Pero distinto estar legislando y tratando de agarrar las pelotas por todos lados, ¿no es cierto? Porque es muy complicado. Entonces, siempre tratando de que sea como una aproximación constructiva, ¿ya? Porque obviamente es una tarea difícil y bien intencionada y normalmente con pocos recursos. Yo comparto con Jimena que esta instancia probablemente no va a tener mucho espacio para atender a la coordinación formal, digamos, con la dimensión penal, porque tiene otros requisitos legislativos. El planteamiento viene supra proyecto, ¿no es cierto? Estamos pensando como en una reforma más amplia, en el que tratáramos de englobarlo todo sin estas murallas chinas que se establecen por ahí, hablaba Ricardo. Y sí creo que hay un espacio de mejora importante por de pronto aspectos presupuestarios, ¿no es cierto? Y de asignación de dotación. También creo que se pueden hacer perfeccionamientos respecto de los instrumentos de incentivos, ¿sí? Con respecto al programa de cumplimiento. Me parece que es honesto intelectualmente tratar de regular lo que en la práctica pasa. ¿No es cierto? Que como decía Jimena en algún momento, después vamos a ir a pelear esto a los tribunales. Entonces, porque tratemos de regularlo acá, ¿cierto? Y de establecer explícitamente que no va. Porque al final yo creo que mi experiencia es mucho más desde el lado profesional que académico, ¿cierto? O de autoridad, y al final lo que el regulado busca, en términos bien generales, es tener certezas respecto de a qué atenerse y cómo avanzar. ¿Cierto? Entonces, creo que eso explica, por ejemplo, el éxito del programa de cumplimiento, porque desde la asesoría jurídica uno le puede decir, el programa de cumplimiento tiene una tasa alta en la medida que no haya daño ambiental, riesgo para la salud de las personas, no sé, dejando eso de lado, que no tenga uno hace menos de 3 años, te debería ir razonablemente bien, ¿no es cierto? Hay un esfuerzo institucional de la superintendencia también de hacerlo funcionar, ¿no es cierto? Pero después te dice, me conviene autodenunciarme, o sea, dejando la parte ética, ¿no es cierto?, de tratar de cumplir todo, no hay mayores incentivos, y en el plan de reparación es como un menjunje, ¿no es cierto? Como que uno no, no entiende a quién preguntarle qué cosa, entonces no decirles ahí que directamente eso no está difícil de entender. Entonces, bueno, contestando tu pregunta, yo creo que hay espacios de mejora, creo que estamos hablando de cosas súper sensatas y espero que se logren como esos acuerdos de los que están
trabajando ahí directamente, y también concuerdo con Jimena que hago el mea culpa, que nunca nos metimos bien, digamos, en la ley de delitos económicos o ambientales, y creo que en esta instancia sí, hemos participado como sociedad civil de manera más intensa. Así que harta expectativa y esperanza de que salgan mejor las cosas. No, muchas gracias Felipe. Obviamente entre nuestros panelistas pueden comentarse sus intervenciones, pero yo quería compartir contigo, Jimena, si en el proyecto de ley eventualmente puede ser un instrumento de otorgarle cierta rectoría técnica a la SMA, ¿ah? Que el Ministerio Público lo pueda tener en cuenta en sus procesos de persecución penal y con eso quizás tender a una mejora de la coordinación. ¿Crees tú que eso es posible? Un poco también como la lógica del CEA, que tiene sus roles de rectoría técnica en cuanto a servicios u otros organismos que participan en la evaluación de proyectos. Jimena. A ver, yo creo primero como recordar quizás, y no lo mencioné, pero la coordinación, una cosa es lo normativo y una cosa un poco lo que ocurre en la realidad. Cuando ya se publicó la ley de delitos económicos, se suscribió un convenio de colaboración entre la superintendencia y el Ministerio Público. Y por lo tanto, desde el punto de vista de coordinación institucional, entiendo que hay una mesa trabajando con una temporalidad, ¿no es cierto?, y una paulatinidad importante. Y también creo que vale la pena relevar que nosotros estamos mirando solo una parte donde hay superposición entre el incumplimiento normativo ambiental y los delitos ambientales, y que eso está en pleno desarrollo. No tenemos, de hecho, hoy día, salvo el caso del jilguero, que no sé en qué estado está, pero que tiene que además que ver con el artículo 47 bis y ter que se introdujeron en la LOSMA y no en la 19.300, pero ya, bueno, ese es otro problema de la ley de delitos económicos. Yo no he visto, al menos, una formalización respecto de los artículos contenidos en el párrafo 13 del Código Penal. Por lo tanto, no sabemos tampoco cómo va a ser el desarrollo desde de ámbito ambiental de comprensión de los delitos. Entonces estamos hablando bien en ciencia ficción. Pero dado esa ciencia ficción y dado esa superposición, las instituciones se han coordinado y han trabajado, entiendo yo, por lo menos yo llevo una memoria de una alumna que estaba viendo un artículo que es el 305 en particular, y nosotros sabemos que hay denuncias que se han hecho desde la superintendencia del Ministerio Público. Por lo tanto, hay una comunicación entre el Servicio Público y el Ministerio Público como organismo de persecución penal. Entonces, desde el punto de vista de rectoría técnica, yo no la imagino porque, o sea, en términos de autonomía, el Ministerio Público no es un servicio público tercer nivel, entonces no veo esa posibilidad normativa. Lo que no impide que haya cierta coordinación desde un punto de vista institucional, pero además desde un punto de vista normativo, y ahí yo creo que es interesante pensar en dónde se están dando estas superposiciones. ¿Ah? Y a mí me parece, por ejemplo, que yo discrepo de Felipe en que yo creo que es bueno que se quite el elemento subjetivo en el tipo penal de o sea, en el tipo infraccional de fraccionamiento, porque ya el de delito ambiental tiene el volitivo. Entonces, tú de alguna otra forma dices, ya, el administrativo es más objetivo y el penal va a ser más subjetivo, y por lo tanto van a haber dos entidades distintas de persecución, y ahí se hace la distinción en términos como la lógica de cuál es más fuerte. Entonces, creo que ahí pueden haber ciertas introducción de lenguajes que permitan que, si bien no hay un principio de consecutividad, sí hay un principio en términos de la entidad de lo que se requiere para la persecución penal y la entidad de lo que se requiere para lo administrativo. Yo donde veo mayor problema para eso es en la afectación grave y daño ambiental. Yo ahí no veo todavía una posibilidad de que en este proyecto haya una coordinación normativa, porque además, hasta ahora, como el daño ambiental no quedó solo en sede administrativa, hemos visto que no son pocos los casos donde la idea de clasificación de la infracción por daño ambiental ha sido puesta en cuestión en los tribunales ambientales. En algunos casos siendo ratificada la actuación de la CMA por los tribunales ambientales, en otros casos no. Entonces, te diría que el problema del daño ambiental también excede
el incentivo al cumplimiento, porque en el fondo deberíamos hacernos cargo de la institución daño ambiental. El incentivo es como en las cajones que hablaba Ricardo, es como un cajón más chiquitito de la cómoda, pero es la cómoda la que estamos. Ahí yo diría que hay un elefante, y en eso coincido con Ricardo, probablemente no coincidimos en cuál es la solución, pero coincidimos en que hay un elefante ahí importante. Y otra cosa que quería mencionar que olvidé decir es que el tema de las sanciones se corrigió también en la tramitación y quedó solo un inciso que dice que si es que el beneficio económico es mayor, estoy tratando de simplificarlo, un poquito más enredada la redacción, pero si en el fondo el beneficio económico es mayor a las 10.000 UTA, que sería el tope de la sanción, sí se podría subir, ¿ya? Y ahí yo quiero decir, porque nos criticaron mucho de que eran muy pocas las veces que se aplicaban las 10.000 UTA, pero, pero quiero decir que cuando se han aplicado las 10.000 UTA, los infractores los han pagado a veces con el descuento del 25%. Entonces, ojo ahí como con esa crítica, pero lo importante es que viene una solución que por lo menos fue bien recibida ya en la tramitación legislativa y bueno, fue aprobada por los diputados. Muchas gracias, Jimena. Ricardo, yo quería compartir contigo tu reflexión de lo que tú denominabas los elefantes en la sala, ¿ah? Que son bien significativos. ¿Tú crees que aquí se requiere eventualmente corregir parte de la ley de delitos económicos y ambientales antes, durante o después de la eventual promulgación de estas modificaciones de la SMA? O sea, ¿cuánto permite caminar? ¿Cuánto permite avanzar en el trámite legislativo cuando se detectan que hay problemas significativos en lo que quedó establecido en la ley de delitos económicos y ambientales? Ricardo. Gracias, Pablo. A ver, con una lógica un poquito como de realismo político, yo creo que va a ser muy difícil modificar el Código Penal. Y además, con palabras sabias, la profesora Isusa lo decía, eh, las lógicas penales adquieren características propias, y dinamismos propios. Entonces, y además el Ministerio Público es otra instancia. Entonces, yo la verdad que lo veo un poco al revés. Más que modificar el Código Penal, va a ser muy difícil modificar el Código Penal en estos temas. Yo pienso que el ejercicio que uno deberá hacer es cómo mirar quizás estos tres proyectos de ley al mismo tiempo, en la lógica de la 20.417, ¿ah? Para entender cómo nos podemos adaptar a la regulación actual de los de los delitos ambientales. Y además, ¿qué ocurre? Yo creo que a futuro se va a hablar más de afectación grave que de daños. Y la afectación grave va a ser un poquito el término incluso más común que la palabra daño ambiental. Entonces, no sé, yo creo que eso fue un problema mayor. Veo muy difícil políticamente que se modifique el Código Penal, y yo creo que el tema pasa en el fondo por entender cómo conversan también estos tres proyectos de ley. Yo entiendo la estrategia política que hubo detrás, de diferenciarlos, pero efectivamente, desde un punto de vista técnico, no es lo correcto. Eh, Pensemos que son 30 áreas distintas. Está en el Senado, ¿no es cierto?, lo de la ley 1300, en economía, ¿no es cierto?, en la Cámara, lo de permisología, ¿no es cierto?, y en medio ambiente y hacienda, ¿no es cierto?, lo de la super. Y además, bueno, en contexto un poquito también de lo que pasó con Dominga recién, ¿no es cierto? Yo también supongo que esto como que va a generar una coyuntura política, de revisión quizás de estos tres proyectos de ley. Esa es mi impresión. Perfecto, no, muchas gracias Ricardo. Tenemos avanzada la hora, ¿ah? Yo le quiero ofrecer a nuestros invitados unos 3, 4 minutos de cierre de sus reflexiones. Creo que en buena hora algunos temas no lo hemos discutido mucho, al parecer hay mucho acuerdo, ¿ah? En ciertas modificaciones de procedimientos, de rango de sanciones, de eventual incumplimiento de temas menores, donde se mejora muchísimo la SMA y nos hemos concentrado quizá en ese elefante en la sala, en ese elemento del balance que nos mencionaba Felipe, que tiene que ver con la coordinación de este otro cuerpo legal y que hay al menos espacio para mejorar la coordinación. Yo le quiero ofrecer en el mismo orden unas reflexiones de cierre a Felipe, a Jimena, a Ricardo. Felipe, le ofrezco la palabra. Muchas gracias.
Bueno, primero agradecer, ¿no es cierto?, la instancia y poder conversar estos temas de una manera más profunda, porque en general es importante hacerse el tiempo de hablarlo, ¿no es cierto?, y de tratar de contribuir lo que uno pueda. Me quedo con me llama, o sea, me representa mucho algo que hizo de Jimena, ¿no es cierto?, que es que lo favorable o desfavorable de ciertas modificaciones está muy indexado a cambios más estructurales, ¿no es cierto? Entonces tú dices, administraticemos el daño ambiental, válido, ¿no es cierto? Pero tengamos correlatos después, ¿no es cierto? Para que después no nos generen problemáticas, ¿no es cierto?, de indefensión, por ejemplo, en un tribunal ambiental o de quedar expuesto a una responsabilidad penal porque se sentó una base a nivel administrativo. Entonces, lo conveniente o no también está muy condicionado a que esto es una globalidad que yo sé que quizás es demasiado soñador y poca realismo político, Ricardo, es verdad, digamos, pero uno diría, si lo pensara realmente así como en grande, diría, sabes que tenemos que tener una regulación que converse, que esté pensada unitariamente y no de manera separada. Yo confío mucho, la tranquilidad la encuentro en que, desde mi punto de vista más bien personal, las instituciones en Chile son instituciones muy serias, ¿no es cierto? Y por tanto, el Ministerio Público es una institución seria, la Superintendencia es una institución seria, y por tanto lo que es mencionada también Jimena es súper relevante, ¿sí? Lo catastrófico de la aproximación es desde la mirada fría y dura de la ley, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que no se van a desarrollar todos los esfuerzos de coordinación entre las instituciones, ¿cierto? Eh, entonces, de alguna manera, estos elefantes ausentes y demás, ¿no es cierto?, son cosas que se van a ir atenuando con quizás pequeños cambios en las leyes, pero claramente después la jurisprudencia dice harto, ¿no es cierto?, después va diciendo el derecho de forma casuística que muchas veces tiene efectos más amplios, pero, en fin, yo creo que es necesario y es muy favorable pensar en reformar estas instituciones luego de 10 años. Creo que también todo esto tiene que ser parte del resultado de un acuerdo político, ¿no es cierto? Porque tenemos visiones distintas legítimas y enriquecedoras, ¿sí? Y eso cuando lo volcamos en una conversación democrática sana tiende a ser bueno en la estabilidad del país y lograr objetivos equilibrados. Muchísimas gracias, estoy encantado de haber podido participar. Eso por mi lado. No, muchas gracias a ti, Felipe, porque efectivamente aquí hay repercusión. Nosotros sabemos, tenemos la trazabilidad, hay muchos asesores parlamentarios que ven las notas de País Circular, que también están presentes en este seminario de poder ver con mayor profundidad los eventuales implicancias que tienen estos proyectos de ley. Yo le quiero ofrecer la palabra a la profesora Insunza en sus reflexiones finales. Muchas gracias, Pablo. También primero agradecer y además reivindicar mucho el rol de País Circular en términos de la transmisión de información en temas tan relevantes que muchas veces a veces se hace como en términos de titulares y no de profundidad. Y yo creo que además el tono en que se alcanzan en los webinars de País Circular y que además se ha dado hoy día es un tono de contribución, ¿ah? De poder discrepar legítimamente pero valorativamente también en la posición del otro, y yo creo que esa es la manera en la que se puede hacer mejores políticas públicas, independiente que el resultado final en algunas cosas nos va a gustar y otras no, así que eso lo agradezco y creo que Felipe y Ricardo, que como decía, es un contertulio asiduo mío, nos complementamos en eso. Y claro, yo diría que, nos, que lo que a diferencia de los otros dos proyectos que han mencionado, que es CIA y permisología, a mí me da la impresión, pero viene muy de cerca la recomendación, que este proyecto logra ese balance. Yo comprendo la crítica desde lo más macro, que no resuelve muchas cosas, pero logra un balance que es lo que se tendería a buscar, sobre todo en un sistema que busca compatibilizar lo responsivo a través de estos incentivos al cumplimiento y lo sancionatorio ya en términos de reproche. Y creo que efectivamente está basado en un diagnóstico de una comisión de expertos en la que también nos tocó participar con Ricardo al alero de la Comisión de Medio Ambiente del Senado por el informe de Contraloría del tema de las denuncias, y muchas de las cosas que están en esta reforma tienen que ver con esas propuestas. Entonces ha habido un trabajo
sintonizado de distintos actores con distintas perspectivas que han podido plasmarse en ciertas ideas que han sido recogidas, ideas matrices que han sido recogidas en el proyecto, y invitar, y en ese sentido agradecer también como la disposición de Felipe a que la sociedad civil aporten en este segundo trámite. Hay muchas veces que surgen ideas de otros y que uno puede acoger y que pueden mejorar y pueden ser, terminar siendo muy buenos resultados mientras más personas busquen conseguir algo. Y por supuesto van a haber diferencias en términos, yo por ejemplo, cuando Ricardo pone ojos de preocupación con las MUD, ¿ah? Yo encuentro que para la superintendencia no contar con un instrumento para hacerse cargo de un riesgo ambiental inminente, cuando la Corte le ha dicho que pese a que no tenga competencia, tiene que hacerse cargo, es indispensable, porque si no vas a estar en incumplimiento de una orden de nuestro máximo Tribunal de Justicia. Entonces, vamos a tener diferencias, pero que eso no obste a que podamos tener una conversación y reivindicar el rol del diálogo como una manera de plasmar en políticas públicas. Creo que eso nos hace falta en todos los planos, y qué bueno que se pueda dar en la dimensión ambiental. Muchas gracias, Jimena, profesora Jimena Insunza. Ricardo, le ofrezco también sus minutos de reflexión final y sobre todo, como tú mismo lo mencionaste, esta coyuntura que se va a generar. Último año de gobierno, ¿ah? El inicio del segundo trámite constitucional de este proyecto de ley. Probablemente va a haber una coyuntura especial que puede ser para bien y para mal, en el fondo, y poder resolver estos elementos que hemos compartido en este seminario. Así que, Ricardo, le ofrezco la palabra. Gracias, Pablo. Sí, yo confío mucho en la solidaridad institucional que mencionaba Felipe, especialmente la ambiental, pero no es que desconfíe el Ministerio Público, pero el Ministerio Público tiene otras lógicas. Y ahí yo creo que sí, efectivamente, desde la lógica de la naturaleza de las instituciones, se produce algún tipo de problema. Eh, Efectivamente, hay una coyuntura política que es interesante, como mencionaba Pablo. Recordemos lo que fue la ley 20.417, que fue el último año de la expresidenta Bachelet. Fue la coyuntura política del término de gobierno lo que llevó un poquito a que se apurara el trámite de la futura ley 20.417. Eh, que sí, claro, era una reforma, porque involucraba muchas temáticas. Yo vislumbro que sí, que efectivamente puede haber un acuerdo político. Ese acuerdo político yo creo que pasa al fondo quizás por los tres proyectos de ley, ¿ah? Y ver en el fondo cómo se coordinan. Y quizás con un trabajo técnico también detrás, ¿no es cierto?, como de coordinación de los tres proyectos de ley. En lógica si se modifica el Código Penal también, o en lógica si eventualmente nos adaptamos al Código Penal, que son dos opciones. Evidentemente yo prefiero mil veces modificar el Código Penal. Si mi único comentario es que yo lo veo difícil políticamente, pero ese ya es una apreciación personal. Em, yo creo que sí, y yo creo que efectivamente las grandes reformas salen apuradas, muchas veces no tan pensadas y en coyunturas políticas. ¿Ah? Y yo creo que ojalá en el fondo que esté ese ambiente propicio, pero para eso, como me decía un antiguo profesor en el Magíster de la Chile de ambiental, profesor Gallardo, siempre decía, hay que tener visión periférica, ¿ah? O sea, mirar a todos lados, ¿no es cierto?, para de alguna manera entender cómo se mueven las piezas. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Ricardo, que creo que hemos tenido tres excelentes intervenciones de aproximarnos a este proyecto y aproximarnos, yo diría, con tu reflexión final, Ricardo, creo que da para un webinar y para hacer buenos reportajes e investigaciones de cómo puede haber un acuerdo y cómo podemos mirar estos proyectos, el de permisología, el de la modificación de la 19.300 y, por supuesto, la modificación de la SMA, la persecución y las sanciones ambientales que hemos compartido en este webinar. Agradecerles a Felipe, a Ricardo, a Jimena por haber compartido sus conocimientos, por su tiempo y por supuesto a quienes nos han seguido en este webinar y a los suscriptores de País Circular. Siempre nuestra invitación es a suscribirse gratuitamente a paiscircular.cl y ser obviamente un espacio de encuentro, de reflexión, de análisis en los temas de medio ambiente y de sostenibilidad en nuestro país. Así que muchas gracias a todos y que tengan un buen día viernes y obviamente un buen fin de semana 1 de enero. Así que muy buenos días a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, Que que estén estén muy muy bien, muchas bien. gracias. Saludos. Chau, Chao, chau. Jimena, chao, Felipe.
Adiós, Pablo.